Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de hoy en esta videoprueba de Autocasión.com es el Hyundai Santa Fe, concretamente la versión híbrida enchufable en acabado Style, el tope de gama, el coche más caro que tiene por ahora Hyundai en su catálogo, con un precio por encima de los 62.000 euros, a cambio de los cuales obtenemos un coche con una calidad de fabricación muy buena. Luego vais a ver una pequeña perrería que le voy a hacer para demostrar esa calidad constructiva. Y un equipamiento muy completo con elementos que hasta ahora estaban destinados solamente a coches como la clase S de Mercedes o el BMW Serie 7. Así que venga, vamos a ver los detalles de este coche y un detalle que os voy a llamar la atención sobre él a lo largo de la prueba. El diseño de esta generación del Hyundai Santa Fe, la verdad es que ha ganado mucho en atractivo y es un coche con muy buena presencia. Es muy grande, mide 4,80 metros aproximadamente, 4,78 de largo, 1,70 metros de alto y 1,90 de ancho. Esta anchura va a hacer que aparcarla en batería sea algo incómodo, porque para bajarnos no vamos a tener sitio donde abrir las puertas, pero concretamente en esta unidad tenemos un equipamiento que nos va a salvar ese inconveniente, como veremos más adelante. Faros full LED con muy buena iluminación, aunque una vez más el asistente de luz de carretera falla bastante a la hora de bajar a cruce para no deslumbrar al tráfico contrario. Una parrilla ya característica de Hyundai con esas lamas tan abiertas, el radar del control de velocidad adaptativo y unos ajustes y acabados que son muy buenos. En esta vista lateral es donde vamos a apreciar lo grande que es este Hyundai Santa Fe. Llega casi a los 4,8 metros de longitud, tiene una enorme distancia entre ejes, prácticamente de 3 metros, lo cual me va a permitir un habitáculo muy espacioso, y es que este coche es de 7 plazas, tiene 3 filas de asientos, por lo cual también esta puerta va a ser muy larga para hacerme más cómodo el acceso a esa tercera fila. Los ajustes y los acabados son muy buenos. Tenemos estos detalles cromados en los perfiles de las ventanas, en las manillas y en los fondos de puerta, que le dan ese toque elegante y que le sientan muy bien, además en contraste con este rojo magma. Además, el coche es simétrico. Aquí tenemos la tapa de combustible, que como veis no se abre salvo que pulsemos un botón por un motivo de seguridad que os explicamos en el vídeo de por qué no se abren a veces las tapas de combustibles de los coches híbridos enchufables. Y del otro lado vamos a tener la toma de carga de este híbrido enchufable. En la vista trasera, de nuevo, nos va a llamar la atención su anchura. Tenemos un portón muy amplio que nos va a dejar un acceso muy cómodo al maletero, que veremos más adelante. Unos grupos ópticos de buenas dimensiones que se ven muy bien, aunque los intermitentes aquí abajo son menos visibles que si fuesen aquí arriba. Es una moda que personalmente no me gusta demasiado. De nuevo, los ajustes y acabados son muy buenos. Tenemos detalles imitando aluminio en el faldón y, en fin, el coche la verdad es que tiene una presencia muy buena. Al principio os decía que este coche, por esos 62.000 euros, viene muy bien equipado y trae gadgets que hasta ahora estaban destinados a coches de muy alta gama y que prácticamente lo duplicaban en precio. Uno de esos gadgets es precisamente el poder aparcar en batería de forma remota utilizando la llave. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuando el coche está apagado, imagínate que lo tenemos aparcado y que tuviéramos un coche muy pegado a los lados del coche, sacaríamos la llave del bolsillo, apretaríamos el botón del cierre de puertas, después este botón del arranque del motor, y una vez que el coche ya está encendido, pulsando las teclas para moverlo hacia adelante o hacia atrás, el coche se movería hacia adelante
siempre y cuando yo esté en un radio aproximadamente de 2 metros, él se iría moviendo hacia adelante hasta que yo suelte la tecla, o hacia atrás en el caso de que lo que quisiera fuese estacionarlo o sacarlo de un estacionamiento marcha atrás. La verdad es que el sistema es muy llamativo, pero me he encontrado en él con un defecto de seguridad, y es que creo que los coreanos tienen en muy alta estima a sus cuñados. Veréis por qué. En la videoprueba del Kia Sorento os comentaba que Corea está haciendo unos coches absolutamente excepcionales y que deberíamos quitarnos esa venda de los prejuicios que tenemos los españoles y en gran medida los europeos, y reconocer que estas marcas Hyundai y Kia están haciendo coches muy buenos, incluso mejores que los de muchas marcas premium. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Bueno, pues porque es muy probable que vuestro cuñado os diga que cómo os habéis gastado 62.000 euros en un Hyundai Santa Fe en lugar de compraros un BMW por esa misma pasta. Bueno, pues es el momento de sentar a vuestro cuñado en el coche fingiendo que vais a hacerle una foto para Instagram, aparcar el coche cerca de un precipicio y con el mando a distancia despeñarlo y decirle que, bueno, que ha sido vuestro cuñado el que se ha suicidado. Bromas aparte. Creo que este sistema de aparcamiento remoto debería tener otros sistemas de seguridad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque el único sistema de seguridad que tiene es que la llave tiene que detectarla desde fuera del vehículo, pero sería tan sencillo como impedir que el coche se moviese si detecta que los asientos están ocupados. Ya tenemos un sensor de ocupación de los asientos para los cinturones de seguridad y para los airbags, así que ¿por qué no aprovechar esos sensores para impedir que si hay personas dentro del vehículo se pueda utilizar esa función remota? Lo lógico es que nadie en su sano juicio cometa la estupidez que os comentaba yo antes, pero bueno, hay gente para todos los gustos. Vamos a ver si es verdad que este coche se puede desplazar si hay gente dentro y el mando de la distancia está fuera. Muy bien, como estoy solo y no hay nadie que me ayude, voy a tener que hacerlo un poco extraño esto. Así que voy a seguir el protocolo, cierro el coche con las llaves, aprieto el botón de arranque del motor durante un instante, veo que efectivamente el coche se ha puesto en marcha el contacto y ahora le voy a dar a la tecla para ver si esto se desplaza conmigo dentro. Y efectivamente, señores, no hay nadie a los mandos del coche y esto se está moviendo conmigo dentro, lo cual puede ser peligroso. Reconozco que soy uno de esos fricazos a los que les gusta leerse los manuales de instrucciones de todas las cosas, y entre ellas los coches. Me he leído el manual de instrucciones del Santa Fe, que no está nada mal, para ver si en algún sitio hacía mención a esos sistemas de seguridad para evitar negligencias o tal. Y aparte de los típicos comunicados de responsabilidad y de precaución que suelen tener todos, no he encontrado ningún capítulo ni versículo, porque esto casi parece una Biblia de lo grueso que es, en los cuales se nombre esa limitación que os comentaba. La verdad es que por seguridad no estaría de más que los sensores de ocupación de los asientos impidieran que se utilizara el sistema. Antes os comentaba que para demostrar la calidad con la que está construido este coche me gustaría hacerle algunas perrerías, y esta es una de ellas y ahora os explicaré por qué. Pero bueno, antes de eso os pongo en antecedentes, y me he estado leyendo las fichas técnicas de los coches y deciros que el Hyundai Santa Fe Diesel pesa entre 1845 y 1910 kilos en el acabado Style. 1910 kilos, el mismo acabado que este, debido pues eso, al techo panorámico, todos los extras que tiene. El híbrido convencional pasa de 1910 kilos, que pesaría el Diesel Style, a 1917 kilos, apenas añade 7 kilos, pero este se nos va hasta 2005 kilos de peso. Aparte de eso, ¿qué es lo que sucede con 2005 kilos de peso? Bueno, pues que 7 plazas, cuando ya el coche pesa 2005 kilos y su peso máximo está en el orden de los 2600 kilos, quiere decir que apenas puedo meterle 500 kilos dentro a mayores. Es decir, que con 7 adultos claramente este coche se pasa por encima del peso máximo autorizado. Las baterías, que pesan bastante y van ubicadas en el suelo del coche con un centro de gravedad muy bajo, pero ese peso extra se va a notar a la hora de conducirlo, hacen que además el depósito de combustible se reduzca de 67 a 47 litros, lo cual nos va a afectar bastante a lo que es la autonomía del coche cuando lo utilizamos en largos recorridos. Pero lo he puesto en esta postura por otro motivo, y no es para demostraros las cualidades 4x4. Es cierto que es un SUV con tracción total, que puede pistear, que se puede mover por el campo con cierta facilidad. La verdad es que el sistema de tracción funciona muy bien, y además este coche se ha visto que lo han metido por zonas embarradas porque está totalmente lleno de barro por los bajos. Aquí lo que quiero demostraros es la calidad y la robustez del monocasco de este Hyundai Santa Fe. Y es que Hyundai es uno de los mayores gigantes industriales que hay en el mundo y puede presumir de fabricarse su propio acero. Hyundai fabrica barcos, tiene acerías, y el acero de este coche es de la Hyundai.
En esta postura, un coche de este peso, con 2 toneladas de peso, el peso de las baterías aquí todavía tensionando más la carrocería, en esta postura, en cruce de puentes y con esta distancia entre ejes, lo normal es que esta puerta costase muchísimo abrirla porque el marco de la carrocería estaría retorcido. Sin embargo, ya veis que sigue abriendo con una facilidad pasmosa y se cierra también con absoluta calidad. La prueba de fuego, abrir el portón. Este es el marco que más se retuerce. La mayoría de los coches en esta postura el portón se abriría con dificultad y luego además tampoco se cerraría. Es cierto que al abrirse se oye un pequeño chasquido porque sí que se ve que está el coche retorcido, pero se puede cerrar. Esto deja claro que este coche está fabricado con muchísima robustez y que la rigidez torsional de este monocasco es excepcional. Al abrir las puertas delanteras nos da una buena bienvenida a este Hyundai Santa Fe, y este que nos encontramos con unos asientos tapizados en cuero de bastante buena calidad, ventilados y calefactados para las plazas delanteras, esa guantera en la consola central, unos mandos en la consola central que luego veremos más en detalle, un volante que se regula en altura y profundidad, y la verdad es que todos los mandos bastante bien distribuidos y una buena calidad de materiales y ajustes. El diseño del salpicadero del Hyundai Santa Fe es bastante atractivo, con estas formas simétricas, y además me gusta mucho también la forma en la que tenemos estos mandos en la consola central y que me recuerdan un poco al Subaru Tribeca, que tenía uno de los mejores interiores que había en su momento. Tenemos aquí los mandos para la calefacción de los asientos y la climatización, también para la calefacción del volante, las teclas del selector de marchas, el mando del Drive Terrain con las indicaciones para la conducción en campo, nieve, barro y arena, o en carretera, Sport, Smart, Eco, etcétera. Los mandos de la climatización que se manejan muy bien y, como digo, todo muy a mano y fácil de encontrar. El puesto de conducción tiene muy buena ergonomía, tenemos un volante redondo de muy buen tacto, los mandos se manejan muy bien, la instrumentación es bastante legible, tenemos además un head-up display también, la instrumentación cambia de formato según elijamos los distintos modos de conducción. Como veis, ahí se muestra la información de distintas formas. Todo muy legible y los mandos bastante bien distribuidos y a mano. Acceder a las plazas delanteras es muy cómodo. Tenemos un coche con una altura correcta, no es demasiado alto, el asiento nos queda casi a la altura de la cadera, y una vez dentro la postura de conducción resulta muy cómoda, los asientos nos sujetan muy bien, tenemos una columna de dirección que se puede regular tanto en altura como en profundidad, y los mandos nos quedan muy a mano, como os comentaba antes. Los pasajeros de la segunda fila, la verdad es que se encuentran con un interior también muy acogedor. Unos buenos asientos de piel, muy confortables, además también calefactados, salidas de aireación independientes para las plazas traseras, toma de 220 voltios, las tomas USB y muchísimo espacio para las piernas. Además también con estas teclas podemos desplazar el asiento delantero en el caso de que nos molestase. La verdad es que aquí atrás se viaja también muy bien. Por desgracia, el acceso a la tercera fila ya es algo más incómodo. Tenemos este pulsador que nos desplaza este asiento hacia adelante y nos abate el respaldo, y entrar por aquí ya requiere de algo más de agilidad, ya que no hay mucho espacio para meter las piernas ni los pies. Tenemos otro pulsador aquí arriba que tiene exactamente la misma función para desplazar el asiento. Las plazas de la tercera fila, como de costumbre, pues bueno, son más un recurso esporádico para adultos o para llevar a los niños. Tenemos una banqueta que queda muy cerca del suelo, de forma que nos obliga a llevar las rodillas en una postura muy incómoda, pero al menos han tenido la delicadeza de ponernos unos mandos independientes para la climatización en las plazas posteriores, además con bastantes salidas de aireación, cosa que se agradece, y una toma de 12 voltios. El acceso a las plazas de la segunda fila es muy cómodo. Tenemos una puerta que abre casi 90 grados y, de nuevo, la altura es la correcta para entrar cómodamente. Una vez dentro, tenemos mucho espacio para las piernas. Fijaos, yo mido 1,85 m, el asiento delantero lo puedo poner en su posición más retrasada, además de forma eléctrica, y aún así me queda mucho espacio para las piernas. Aquí delante podría ir una persona de más de 2 metros de estatura sin problemas. Una persona de 1,85 m como yo llevaría el asiento aproximadamente ahí, y ya veis que me queda muchísimo espacio para las piernas. Aquí atrás se viaja muy cómodo. Tenemos asientos calefactados también para las plazas traseras, cortinillas en las puertas, salidas de aireación, tomas USB y también una toma de 220 voltios.
El acceso al maletero del Santa Fe es muy cómodo gracias a que el portón es muy amplio. Tiene apertura eléctrica, bastante lenta, lo cual nos va a dar la risa los días de lluvia, y cuando tenemos las 7 plazas desplegadas nos queda un maletero, bueno, pues parecido al de un Hyundai i20, más o menos, más bien de un Hyundai i10. Para batir las plazas traseras es tan sencillo como tirar de estos estrobos. Nos va a quedar un maletero de 630 litros de capacidad que puede ampliarse hasta los 834 si desplazamos los asientos de la segunda fila hacia adelante, que se puede hacer de forma independiente, como veis aquí, de un lado o de otro, de forma que podemos jugar con la amplitud del maletero. Y si aún así necesitamos más espacio, apretando estos botones los podemos abatir por completo, con lo cual tenemos más de 1200 litros de capacidad de maletero y, como veis, un suelo completamente plano. ¿Qué tenemos bajo el capó de este Hyundai Santa Fe? Bueno, pues como os decía, se trata del híbrido enchufable, y aquí lo que tenemos es un motor de 4 cilindros de gasolina sobrealimentado con turbo que da 179 caballos de potencia. Aquí tenemos la parte del inversor eléctrico, aquí es donde sucede toda la magia de los cambios de corriente continua de las baterías a la alterna de los motores de tracción, de alto voltaje a bajo voltaje para los sistemas de climatización, los limpiaparabrisas, alumbrado, etcétera, y el motor de 90 caballos eléctrico. Este motor de 90 caballos y el de 179 caballos tienen una potencia máxima conjunta de 265 caballos que deberían mover muy bien al Hyundai Santa Fe, y veremos después si es así. Para alimentar a ese motor eléctrico de 90 caballos, el Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid lleva unas baterías de 13,8 kWh de capacidad, no están nada mal, que me permiten una autonomía en modo 100% eléctrico superior a los 40 km de distancia, con lo cual obtiene la etiqueta cero. Es considerado prácticamente como si fuese un vehículo eléctrico. En concreto, la autonomía máxima está entre los 58 y los 68 km aproximadamente homologados, aunque lo cierto es que, si bien es cierto que en ciudad sí que podemos llegar a hacer 60 kilómetros con el coche en modo eléctrico, en el momento en el que nos movemos un poco a velocidades algo elevadas, esa autonomía se reduce drásticamente. El coche viene de serie con un cargador integrado de 3,7 kilovatios de potencia, de forma que si tenemos unas baterías de 13,8 y las cargamos a 3,7 kilovatios, dividiendo 13,8 entre 3,7, nos da las horas en las que tardamos en cargar esta batería, siempre y cuando seamos capaces de suministrar esa potencia de 3,7 kilovatios al cargador que está aquí integrado. Por ejemplo, si lo enchufamos en un enchufe Suco doméstico, lo más normal es que estemos cargando en el entorno del kilovatio y medio, 2 kilovatios con seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya os lo he presentado, ¿qué tal si vemos cómo va este coche? Y mientras me coloco los micrófonos de forma que no se rocen, me gustaría recordaros que os suscribáis al canal de Autocasión para estar al día de videopruebas que van a ser muy interesantes, también vídeos prácticos muy útiles y vídeos de coches clásicos que seguro que os van a llamar bastante la atención para aprender un poco de la historia del automóvil. Dicho esto, nos ponemos en marcha, apretamos el pedal del freno y el botón de Start, y aunque las baterías tienen suficiente carga, hoy hace mucho frío y el coche va a encender en modo híbrido. Aunque yo seleccione aquí el modo eléctrico a propósito, el coche sigue con el motor encendido porque necesita calor para climatizar el habitáculo. Por eso en los coches híbridos enchufables es muy interesante utilizar el sistema de preclimatización que tienen, de forma que yo puedo programar a qué hora voy a salir con el coche, y mientras lo tengo enchufado a la red cargando las baterías, el coche ya se calienta utilizando la energía eléctrica de la red, que es mucho más barata que la gasolina, y de esa forma también vamos a hacer que la autonomía de las baterías sea mayor y podamos hacer esos 65-68 kilómetros anunciados y homologados en uso urbano. A la hora de conducir este coche, la verdad es que es muy cómodo. El confort es la nota más destacable de la conducción de este Hyundai Santa Fe. En ciudad es un coche muy fácil de conducir gracias a la caja de cambios automática, a que tenemos asistentes de todo tipo que nos controlan las esquinas de cada coche y nos advierten de dónde está, porque la verdad es que el coche es bastante voluminoso y precisamente ese volumen es lo que más va a condicionar la conducción en ciudad. Es un coche que mide 4,8 metros de largo, 2 metros de ancho prácticamente, de forma que callejear
y estar entre atascos y parkings no es lo más cómodo para él. Su hábitat natural son las autopistas y autovías, donde el coche en curvas rápidas se comporta muy bien, se asienta bien, aunque sí que es cierto que se nota ese peso cuando, por ejemplo, pasamos por un badén a alta velocidad o a una junta de dilatación de un puente en pleno apoyo. Ahí vamos a notar claramente que el coche, pues eso, pesa 2 toneladas, y también a la hora de frenarlo vamos a notar ese peso. Al coche le lleva metros el detenerse, aunque frena muy bien y la frenada es estable, pero el coche pues tiene las inercias que tiene. Esas inercias van a ser todavía más exageradas en carreteras secundarias como esta, donde en los cambios de apoyo, al pasar de una curva de izquierdas a una curva de derechas, al coche le lleva tiempo a sentar la suspensión de un lado y luego del otro. Los cambios bruscos de dirección no le gustan demasiado, pero de nuevo el coche, la verdad es que las suspensiones están muy bien equilibradas, tiene un buen equilibrio entre precisión y confort, y lo que no puede hacer es luchar contra la física. Más de 2 toneladas de peso en orden de marcha hacen que el coche, pues lógicamente, no pueda ser ágil, y eso también me va a perjudicar ese peso en las prestaciones. Tiene 265 caballos teóricos, pero la verdad es que aquí estoy pisando el acelerador a fondo, y es cierto que el coche corre, pero no corre como te esperas en un coche de 265 caballos. Los frenos son buenos, la dirección tiene buen tacto y un buen nivel de asistencia. La verdad es que es un coche que resulta muy agradable de conducir, pero sus prestaciones no son las que uno espera en un coche que anuncia 265 caballos, y lógicamente su agilidad no existe. En 4x4, bueno, pues lo que os decía al principio, es un coche que con la tracción total es bastante eficaz, pero los recorridos de suspensión no son muy largos, de forma que no es un coche para hacer 4x4 realmente. Podemos pistear, podemos perdernos por una carretera de montaña como esta, en la que tenemos aquí estas formidables cabras y este precioso mastín aquí en mitad del asfalto, así que vamos a ir con precaución para no molestarlas demasiado. Pero como digo, eso, es un coche que no está pensado para practicar una conducción 4x4 real. ¿Qué tal los consumos del Hyundai Santa Fe híbrido enchufable? Bueno, pues como siempre os digo, el consumo homologado de los híbridos enchufables me va a servir para comparar un híbrido enchufable con otro. Los consumos, lógicamente, no van a ser de 1,5 o 2 litros que vemos normalmente de consumo homologado en los híbridos enchufables, sino que van a ser bastante más altos. Yo lo que hago para medir los consumos de los híbridos enchufables es agotar las baterías y utilizar el coche exclusivamente como un híbrido convencional. Aquí los consumos del Hyundai Santa Fe, confieso que han sido elevados, mayores de lo que yo me esperaba. ¿Cuánto? Bueno, pues en autopista a 120 km por hora es imposible bajar de los 8,4 litros de media. Es un consumo elevado. Un diésel a esas velocidades nos estaría consumiendo en el entorno de los 6,8, 7 litros, ¿de acuerdo? Es una diferencia de consumo considerable. En ciudad, aunque lo lógico sería utilizar este coche en ciudad precisamente con el motor eléctrico, de nuevo, para ver cuánto gasta el coche, gastamos las baterías eléctricas y utilizamos el coche exclusivamente como híbrido. Y aquí los consumos se nos van a ir hasta los 9 litros con 7, casi 10 litros. Es también un consumo elevado. En carreteras secundarias como esta, lo normal es que estemos gastando en el entorno de los 7,1, 7,2 litros. También son cifras elevadas. Un diésel nos estaría gastando aproximadamente casi 2 litros menos que este híbrido enchufable. De nuevo, para gente que realice principalmente recorridos de larga distancia, el diésel, y sobre todo en estos coches pesados con mala aerodinámica y voluminosos, el diésel es la mejor alternativa desde el punto de vista del consumo. Otra cosa es que aquí tenemos una etiqueta cero y este coche lo podemos utilizar como si fuese un eléctrico para nuestro día a día. Si nuestro día a día transcurre, como os decíamos en el vídeo de cuándo te interesa comprar un híbrido enchufable, en el entorno de los 60 kilómetros diarios, pues si podemos utilizar el coche casi de forma exclusiva en modo eléctrico, sí que nos va a compensar. Pero desde luego, si somos una familia que viaja mucho a larga distancia con el coche, este híbrido enchufable no es la mejor alternativa. Por cierto, ya que hablo de él, si necesitamos cargar el coche, aquí tenemos varios modos de conducción. Hay algunos modelos en los cuales tenemos una posición en la que podemos reservar la carga de la batería para, por ejemplo, si llegamos a nuestro destino, es una ciudad en la que tenemos una zona de bajas emisiones y solamente podemos circular con el coche en modo eléctrico, podemos reservar la carga de la batería para que al llegar a nuestro destino
usemos el coche en modo eléctrico. Aquí no tenemos esa opción, pero pulsando el modo Sport durante el viaje el coche va cargando mucho más las baterías. ¿Por qué? Pues porque en modo Sport lo que pretende es asegurarse que siempre vamos a tener esos 265 caballos, y para tener 265 caballos necesito que el motor de 90 caballos eléctrico me asista con toda su potencia, de forma que siempre está, a la vez que vamos circulando con él, mientras no demandamos toda la potencia, a la vez que vamos circulando con él también estamos cargando las baterías para que las baterías tengan carga suficiente para darme esos 265 caballos. De forma que con el modo Sport tenemos un pequeño truco para garantizar que cuando lleguemos al destino vamos a tener las baterías bastante cargadas como para poder circular con el coche en modo eléctrico. Bueno, y por último, ¿qué tal el equipamiento? Pues la verdad es que en un coche de 62.000 euros ya sí que lo puedes obtener por menos porque hay ofertas, etcétera. Pero bueno, muchas veces no todos los clientes se pueden atener a esas ofertas y a esos descuentos de los planes que hay para fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. El precio de tarifa son 62.000 y pico euros por este acabado Style. La verdad es que el coche viene muy bien equipado. A nivel de confort tenemos un techo panorámico, unos asientos de cuero de buena calidad, climatizador multizona, independiente para los asientos de la tercera fila, tenemos el volante multifunción, asientos calefactados y ventilados, asientos traseros también calefactados. En fin, el coche en cuanto a confort viene muy bien equipado. En materia de seguridad activa, tenemos un buen nivel de ADAS, tenemos asistente de mantenimiento en el carril, alerta de colisión con freno de emergencia, supervisión de la fatiga del conductor, sistema de detección de peatones. En fin, el coche también viene muy bien equipado en lo que son las asistencias a la conducción. Aquí hay una salvedad, y es que el asistente de luz de carretera la verdad es que falla bastante a la hora de bajar a cruce para no deslumbrar al tráfico contrario, pero bueno, esto es un mal bastante generalizado. También tenemos el gadget de poder aparcar el coche con la llave utilizándola como si fuese un mando a distancia, lo cual, pues bueno, no deja de ser curioso, pero como decía el gran filósofo, el tío de Spiderman, un gran poder requiere una gran responsabilidad, y aquí considero que ese sistema, pues bueno, falla un poco en cuanto a las limitaciones de uso que debería tener, ¿de acuerdo? Por último, en cuanto a conectividad, pues tenemos un sistema de infoentretenimiento también muy completo, con una calidad de sonido muy buena. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto disponibles. Tenemos también un puerto de carga inalámbrico aquí en la consola central, además muy práctico porque el teléfono se mete de forma vertical, de manera que no nos va a molestar, ni se va a ir moviendo, ni dando tumbos ni ruidos durante el viaje. Un navegador, distintas aplicaciones, podemos programar la carga del coche en las horas en las que nos interesa, podemos también programar lo que os comentaba, la climatización. En fin, en cuanto a conectividad, el Hyundai Santa Fe también está a un buen nivel, así que es cierto que vale mucha pasta, pero a cambio nos da también un buen equipamiento. Estamos ya casi al final de esta videoprueba del Hyundai Santa Fe, y antes de deciros qué son las 3 cosas que más me han gustado y las 3 que menos me han gustado de él, me gustaría recordaros una vez más que os suscribáis al canal de Autocasión y también que visitéis la web de actualidad de Autocasión, donde podréis ver la prueba escrita de este coche, y ahí encontraréis la ficha técnica con todos los datos concretos de todos los extras que tiene pormenorizados, sus precios de las opciones, etcétera. También vais a poder encontrar las mejores ofertas para comprarlo nuevo, y también si buscáis un usado vais a poder encontrar ahí las mejores ofertas. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Hyundai Santa Fe? Bueno, pues por un lado su relación precio-producto. Es cierto que es un coche caro, pero es que si te vas a las marcas premium que tenemos en Europa, al mismo nivel de equipamiento te van a costar todavía más que este Hyundai Santa Fe. Lo segundo que más me ha gustado de este Hyundai Santa Fe es la amplitud interior. La verdad es que es un coche súper versátil y muy cómodo para viajar. Y lo tercero que más me ha gustado de este Hyundai Santa Fe es, lógicamente, que tiene etiqueta cero, y eso aporta muchas ventajas. Por contra, ¿qué es lo que menos me ha gustado del Hyundai Santa Fe? Bueno, pues por encima de todo el peso. La verdad es que el coche sí se nota pesado en carreteras, nos va a repercutir en lo segundo que menos me gusta, que son los consumos. El coche es bastante dragoncete en cuanto acabamos la autonomía de las baterías eléctricas. Y lo tercero que menos me ha gustado de este Hyundai Santa Fe es el acceso a la tercera fila de asientos, que solamente se puede hacer medianamente cómodo desde el lado derecho y no desde el lado izquierdo. Por mi parte nada más, espero que te haya gustado esta videoprueba y te haya resultado útil, así que nada más me queda despedirme y desearte como siempre mucha suerte.